Las claves del espectáculo político. El pleito del PAN en contra del PAN continúa. Felipe Calderón contra Manuel Espino. Nos acompaña Tatiana Cloutier, exdiputada panista, quien nos dará su punto de vista desde las gradas acerca de este conflicto interno. Y el PRI en su cerrada lucha por la dirigencia. Beatriz Paredes y Enrique Jackson frente a frente en un debate temático. 60 y 30, los amores rejuvenecidos de los políticos. Y además le presentamos Huellatlaco, el puente que va a ninguna parte. Buenas noches, bienvenidos a Código 2007, las claves del espectáculo político, una producción del Universal Televisión y Proyecto 40. Buenas noches, Estela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, por cuestiones de trabajo, Raimundo Rivapalacio no nos acompaña la noche de este jueves. Desde aquí le enviamos un cordial saludo. Felipe Calderón estuvo esta semana de gira por Europa y mientras tanto desde acá Manuel Espino, presidente del PAN, le echaba porras criticando el sistema antiterrorista del primer mandatario de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Con esto se deja ver que sí hay una crisis dentro del PAN, un tema que abordamos hace 8 días en Código 2007, aunque por supuesto las partes lo niegan. Para seguir con esta segunda parte de la historia del PAN contra el PAN, le damos la bienvenida al estudio de Código 2007 a Tatiana Cloutier, expanista, hija de Manuel J. Cloutier, quien fuera candidato presidencial del PAN en 1988. Tatiana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Una muestra evidente de que hay un conflicto en el PAN se da precisamente ayer cuando Manuel Espino va a ver al presidente Calderón y se toman la foto. ¿Realmente hay una crisis? Eso nos dice que sí hay una crisis. Para mí la fotografía fue evidentemente una confirmación de que hay un problema y había que, es como, ¿qué hacemos ahora después del problema? Pues tapar el problema, ¿no? Salir en la foto, sentarse y platicar, pero si lo vemos también, la conversación, o así lo dicen los medios, es de aproximadamente 30 minutos. Yo no creo que un problema de esta índole se arregle ni en 30 minutos ni con una fotografía. ¿Y cuál es el problema de esta índole de fondo que hay entre ellos? Mira, yo lo que veo más, yo le doy el problema al PAN más o menos que viene sucediendo, o entre estos dos grupos, por ponerlo así, más o menos hace año y medio cuando se da la lucha por quién dirigiría al PAN. Si recordamos, en aquellos momentos estaba por un lado Manuel Espino, por otro se tenía, bueno, era Manuel Espino y los Pinos, vamos a ponerlo así. Es los decir, Pinos, Fox apoyaba a Manuel Espino, ¿no? La señora Marta. Y luego tenemos la parte en donde estaba el grupo, bueno, vamos a poner Germán Martínez, que estaba como posible candidato, y que estaba Carlos Medina Plasencia. Al ver cómo se dan las presiones por parte de los Pinos en funcionarios de gobierno para votar en favor de Manuel Espino, Germán y el propio Carlos hacen una alianza. Germán se sale y se queda de alguna manera pues Carlos Medina, y ahí como con un juego curioso se queda también Alejandro Zapata. Es interesante ver, Manuel Espino gana esta primera lucha. Pero Felipe Calderón apoya a Carlos Medina Plasencia, que sale derrotado en la dirección. Yo tengo desde cuenta 4 momentos y ha sido muy curioso que solamente una batalla la ha ganado Felipe. Y esto es de alarmarse de alguna manera, aunque Felipe sea ahorita el presidente de México. La contienda interna la gana Manuel, luego viene un segundo momento, un segundo pleito que es Krill Calderón, ¿no? Y bueno, otra vez los Pinos, Espino y Santiago compitiendo con toda esta fuerza y que tuvieron que sacar inclusive al caballo negro que le llamaban en aquel momento. Gana Calderón contra toda esta situación. Pero ese es también uno de los triunfos de Calderón. Sí, digo, pero a lo que me refiero es un triunfo contra... Bueno, yo tengo 4 momentos y en los 4 momentos gana. Para nombrar las listas de plurinominales, las gana Espino. Sí. Para nombrar los dirigentes de acuerdo a los estatutos en el Congreso y en el Senado, la vuelve a ganar Espino. Perdón, antes de seguir avanzando, nada más un tema que a mí siempre me ha dado muchísima curiosidad. Es cómo Manuel Espino, que un representante de los grupos más conservadores del PAN, hace esta alianza con Santiago Krill, cuando secretario de Gobernación, para que fuera, digamos, el gallo
de Los Pinos para competir por la candidatura del PAN a la presidencia. Lo que no entiendo es este agua y aceite, aparentemente, entre Manuel Espino y Santiago Krill, un personaje que venía del grupo San Ángel, que había sido consejero del IFE, que uno no identifica con la ultraderecha. ¿Cómo explicas tú esta alianza? Mira, la verdad es que para mí Santiago es de los seres humanos que ha sufrido una transformación muy rara en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo cuando Santiago fue de los primeros consejeros electorales, se le entregó un premio por todo su bagaje ciudadano y toda esta lucha, pero al final de cuentas cuando estás en el poder, dicen que nunca terminas de conocer a alguien hasta que lo ves en el poder. Santiago llega al poder y evidentemente se transforma. Es evidente la parte que le pasa en su vida personal y la parte que le pasa en su vida política. No es posible que Santiago, de ser aquel hombre conciliador, no haya podido conciliar una cosa en la Cámara de Diputados. O sea, la Cámara de Diputados se le va ese trabajo que tenía como el negociador, como el aglutinador de fuerzas cuando fue diputado, inclusive si recordamos cuando estuvo con Carlos Medina, con Porfirio Muñoz Ledo, si no ha sido por ellos, no se da ese importante momento en la Cámara de Diputados y parecería que todo eso se le olvidó o el poder te marea o algo pasa que no te permite aterrizar y darte cuenta cuál es tu realidad. O a veces, que esa es la otra parte que normalmente el poder hace, te secuestra y te empieza a enseñar pues que el cielo es diferente. Pues ahora Santiago está del bando de Manuel Espino. Tatiana, yo quisiera que siguiéramos con este recuento. ¿Y dónde ubicas tú en estos rounds que tienen Espino y Felipe Calderón? ¿Dónde ubicas el que Ana Rosa Payán haya sido desplazada de la candidatura y el triunfo de Mariana Gómez del Campo en el Distrito Federal? Me entro primero con el caso de Ana Rosa. A mí me llamaba mucho la atención. Ana Rosa fue de las grandes promotoras y apoyadoras de Manuel Espino, pensando en que sería una corriente súper conservadora y que en ese sentido Ana Rosa apoyaba a Manuel. Pero yo inclusive comentaba en esto de los amores y traiciones, entre más crece el amor, más crece la traición. Ana Rosa se rasgó las vestiduras y fue de las que habló en favor de Espino y fue de las que le dio el triunfo a Espino. ¿Cómo es posible que en el proceso de la elección Ana Rosa se haya quedado sola y haya quedado por unos votos, que esos votos al final de cuentas sí eran controlados por Manuel en el CEN y que pudo haber sacado adelante? Nomás para el público, estamos hablando de la candidatura al gobierno de Yucatán. Así es. ¿Pero quién gana ese round? Ese round, ahí voy. Bueno, tenemos el round en donde, bueno, me regreso. ¿Quién gana el round? El round lo gana Felipe, aparentemente, pero también lo pierde, bueno, Ana Rosa también era gente o siempre fue pegada al grupo de Felipe antes de que apareciera Espino. Y si lo vemos en estos términos, híjole, es un tema delicado porque estaríamos hablando qué pasó en Yucatán en la campaña electoral interna del PAN o en la precampaña cuando Santiago y cuando Felipe jugaban. Si recordamos aquellos, el resultado electoral que se da en Yucatán o en Mérida específicamente es de los resultados más sorprendentes porque es donde se va un padrón altísimo en favor de Felipe, casi eran 90 y tantos contra no sé qué, y Santiago hace un reclamo, alguien logra poner un alto ahí y dicen no sabemos qué pasó. ¿Sí? Y ahí es donde algunos periodistas anunciaban que venía el apoyo ya del Bester Gordillo, que venía el apoyo de Josefina Vázquez Mota. Si esto fue cierto, se traduce en ciertas situaciones cuando llegan ya a la candidatura formal, y ahorita sería una repetición de este padrón, digo, de este patrón, claro, patrón, de los dos patrones, del patrón de las cosas y del patrón de la viada. Pero si hubiera un ganador, en teoría sería Felipe. En Yucatán, en teoría. En teoría, pero es un perdedor. O sea, es un ganador a los ojos de que se impuso a su candidato, si es que ese fuera el caso. Pero es un perdedor en el caso de lo que queda sacrificado en el Estado y las consecuencias que vienen. Del panismo en el Estado. En el DF. En el DF, la verdad, yo recuerdo nomás, digo, conozco muy poco de lo que pasa en el Distrito Federal. Recuerdo lo del asunto de Carlos Gelista, que iba a ser reelecto, que Carlos, o sea, las críticas que había aquí internamente de que si en el DF había PAN o no. Evidentemente teníamos como país toda la fortaleza, toda la fuerza que se daba aquí con el movimiento de Andrés Manuel y lo del PRD, y siempre se le cuestionó mucho a Carlos que no hubiera hecho un trabajo bueno y que no estuvieran dando resultados comparado con quien estaba o con quien había sido su antecesor, José Luis Luege. Entonces, yo no sé ahí sí cómo funcionan, pero te puedo decir, si las cosas están funcionando como están funcionando ahorita en Nuevo León, la nota de hoy a 8 columnas y tiene 3 días en el aire es, y te la leo aquí, dice... Juan Pablo Hinojosa. Así es, Hinojosa Canales, ¿sí? Que está ahorita, dice que lo van a correr del partido o el partido está pensando en correrlo
porque está vendiendo plazas para poder conseguir votos para la elección del 2009. Y a mí me llamaba la atención... Nomás para el público que no está al corriente, se dieron a conocer al aire algunas grabaciones de conversaciones telefónicas entre Juan Pablo Hinojosa y otro funcionario del PAN. Juan Pablo Hinojosa es el coordinador de asesores del alcalde Adalberto Madero, panista, prometiendo posiciones en la burocracia, sueldos hasta de 20,000 pesos, aquel que pudiera incorporar a 10, 15 nuevos militantes panistas que obedecieran luego a la estructura del PAN para decir vamos votando por este para que sea alcalde o tal cosa. Es decir, comprando votos dentro del PAN para las futuras elecciones de candidatos. Sale a la luz y se hace un escándalo mayúsculo, uno más de este eslabón de una cadena de escándalos que se ha venido dando en todo el territorio a propósito de los temas panistas, ¿no? Así es, y te diría, a mí me llamaba la atención, leía yo, Estela, una entrevista que hace tiempo le hiciste tú a Felipe Calderón, y decía Felipe, el PAN, me preocuparía que en el PAN hubiera línea y candidaturas oficiales, después de luchar contra eso por muchos años, y esa es la parte de la que yo hablé por mucho tiempo, cuando decía, normalmente llegas al poder y se te olvida el objetivo por el que estabas. Claro que el poder es el poder, y como dicen, no vamos a hacer oposición por ser oposición toda la vida, claro. Aunque alguien decía ayer que parecía que a muchos panistas les habían puesto un chip y querían ser oposición por ser oposición, y aquí llegan y en el momento que están en el poder, hacen todo lo que se tenga que hacer, no importa qué, hasta repetir lo que estuviste criticando históricamente con respecto a la corrupción, a la compra de votos, al manipuleo de votos, y repiten este patrón para poder mantenerse en el poder. Eso ratificaría, Tatiana, lo que tú publicas ahora en Curul 206, un libro donde tú explicas tu salida del PAN, y recordamos el 14 de marzo del 2005 que tú denunciaste, por un lado, que quienes estaban quedando en el partido, desde luego hablando de Espino, no eran las personas adecuadas y que iban más por el poder, pero también tú decías que el PAN estaba sacando al priista que llevaba dentro, repitiendo este tipo de prácticas. Digo, yo lo veo así, porque dices, lo platicábamos ahorita, ahorita que nos estaban arreglando aquí antes de entrar aquí, ¿no? Como normalmente cuando estás criticando como periodista, que es el oficio del periodista supervisar, ser el vigilante, el garante, y de repente criticabas a los contrarios, ¿sí? Y en el momento que tú llegas al poder no te gusta que te critiquen. El garante, el periodista es el garante, es el que nos permite como ciudadanos estar viendo lo que pasa, es el ojo, la lupa que se le ponen a las cosas, y normalmente jugábamos en el PAN en su momento a que el PAN era el bueno y a que el PRI era el malo, y yo creo que ya llegamos a la conclusión. Los seres humanos tenemos la misma conformación en el mundo entero, hay buenos y malos en los dos, y si no hay contrapesos, las situaciones pasan como pasan y los resultados son los que tenemos. La semana pasada tuvimos aquí la visita de Carlos Abascal hablando justamente de este tema. Nos gustaría invitarte y a todo el auditorio a ver lo que sucedió justamente sobre el tema de ¿es el PAN un partido más abierto o más cerrado? Escuchamos a Carlos Abascal, que fue cuestionado sobre el punto, y también a un crítico de las posiciones de Carlos Abascal, Bernardo Graue. Veamos. El problema de Manuel Espino, desde que resultó electo presidente del Partido Acción Nacional, creo yo, rompió mucho con la pluralidad interna que tenía Acción Nacional, ¿no? Antaño en Acción Nacional cabían muchas corrientes, muchas voces, muchas maneras distintas dentro del propio perfil del panismo, pero había diversas opiniones muy respetadas. Creo que el partido se cerró, se radicalizó en este sentido. Sí, perdió una pluralidad el PAN. Yo diría que al revés. Hoy la discusión es infinitamente más intensa. Me hubiera gustado, no se puede, pero que ustedes presenciaran la discusión del lunes de la semana pasada. Y la diversidad de actores que hablaron y la diversidad de argumentos empleados entre antiguos panistas, nuevos panistas, y no hubo ahí ni siquiera una manera de clasificar, decir, los neopanistas se fueron por esta tesis y los antiguos por esta otra. No hay manera. Tatiana, ¿el PAN se está haciendo más plural o se está haciendo más cerrado? ¿A quién le creemos? Mira, de estos dos personajes? Si hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de afiliar gente, como lo hace este niño de Monterrey, Hinojosa Canales,
pues yo digo que la pluralidad aumenta, ¿no? Porque pues cuántos votos me vas a traer y entonces te voy anotando en la lista y vas a manejarte como yo te diga, entonces pues hay pluralidad en el sentido de que hay gente de todo tipo, de todo estilo y la afiliación es más rápida. Pero si estamos hablando realmente de pensamiento, te diría, cuando estábamos hacia el interior del grupo parlamentario, antes de que yo dejara el PAN, ¿qué pasaba en las discusiones? El voto, o sea, llegó un momento cuando se empezó a poner muy candente que había libertad de voto, o te dicen que hay votos de conciencia y que en ese momento los estatutos te permiten votar en voto de conciencia. Cuando algunos se quisieron salir al voto de conciencia, vino la línea y le dijeron, ni un voto de conciencia, todo el mundo vota igual, es el momento. Y esto surgió a partir de que llegó Manuel a la presidencia del PAN. Estaba en ese momento de coordinador de la bancada, ya no estaba Pancho Barrio, lo había sustituido este muchacho de Michoacán, que es ahorita senador, ahorita se me fue el nombre, José González Morfín, y lo que empezaron a hacer es una cerrazón con respecto a la posibilidad de discutir temas. Inclusive hubo una reunión en donde el propio Manuel les dijo, aquí la voz soy yo y el que no le parezca se para y se va. Tatiana, ¿qué hay detrás de todo esto? Decíamos hace 8 días también que pareciera que la disputa fuerte se va a dar para la elección de consejeros y ver quién se hace del partido y en su momento determinar las candidaturas hacia las próximas elecciones. Mira, yo lo veo más en lo que se está protegiendo ahorita y que yo creo que es la parte más importante que no estamos viendo. Manuel gana la lista de plurinominales. Y no solamente eso, sino los Pinos logra poner como senadores y como diputados. Los Pinos Fox todavía. Los Pinos Fox, ¿sí? Logran poner a su gente. ¿Quiénes están ahorita, no? Tienes a Santiago, tienes a Héctor Larios, tienes a Cermeño, hablando de los 30-60, tienes a ¿cómo se llama? A Ramón Muñoz, tienes a Juan Bueno, tienes al ex senador y candidato por Veracruz. O sea, tienes una serie de personajes que tú dices, vinieron a darse fuero. A un César Leal dices, ¿a qué vinieron a darse fuero? Es decir, ¿Qué pasó en de el Fox sexenio y pasado? de Espino, vamos, Así no es. de Calderón. No, estamos hablando de quien ganó las listas plurinominales y que en sus listas mete a su gente. Entonces, vienen a lograr, por un lado, tener protección a cualquier cosa que este gobierno entrante, o que si hubiera sido el momento de que Andrés Manuel hubiese llegado a la presidencia, había que protegerse. Y eso es lo que lograron, una protección. Pero ahora están a la ofensiva, ¿Le van a ¿no? poner en el Congreso entonces, Tatiana, una camisa de fuerza a Calderón para que eventualmente no pudiera destapar lo que quién sabe qué pasó en el sexenio pasado? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ahora, el tema del yunque, ¿hasta qué punto la presencia de Manuel Espino y estas corrientes de ultraderecha del PAN forman parte de esta noción de la presencia de un yunque al interior de la dirección panista? Mira, a mí me cuesta mucho trabajo cuando decían todo el mundo lo del yunque y eso, rapidito corría a comprar el libro de Álvaro porque decía yo, ¿qué es esto del yunque? Y cuando empiezas a leer, empiezas a entender relaciones entre ciertos personajes y no. Pero vamos a ir, a mí me llama mucho la atención las contradicciones que hay otra vez entre lo que es el yunque y el pragmatismo de lo que se votaron. Momento que estábamos de diputados nosotros, viene aquello de la famosa píldora del día siguiente. Quien la promovió fue Vicente Fox, el gobierno de Vicente Fox. El yunque nunca opinó al respecto. Marta Sagún salió a defenderlo. Con todo el respeto, y aquí no estoy siendo ni pro matrimonio, no, simplemente, si Vicente Fox es el representante del yunque y toda la iglesia conservadoramente católica del episcopado que acaba de estar en la OTCA hace unos días en la inauguración de esta oficina, decimos, si todos estos son tan conservadores, ¿quiénes le autorizaron la anulación matrimonial a Marta? O sea, hay un doble mensaje inclusive en la propia manifestación del yunque. Es yunque todo aquel que hace lo que yo digo dentro de un esquema muy conservador, pero al final de cuentas te permito todo lo que se quiera permitir siempre y cuando sea a favor de lo que yo busco. Y la otra cosa que yo creo que también viene como algo interesante en esto del yunque, hay posiciones en el Senado otra vez y en la propia Cámara de Diputados de personajes que te empiezan a decir que son del yunque. El resultado de la elección de Guanajuato. Tú ibas a Guanajuato a mitad de cuando todavía estaba la contienda preelectoral del PAN, y era una animadversión contra el PAN enorme por la situación que se vivía con la pareja presidencial. Y de repente termina un aplastadero de la elección donde ganan de una manera abrumadora. Y te preguntas, ¿cómo funcionó esa organización en favor de conseguir los puestos y los espacios?
Pues antes de que te despidamos, Tatiana, yo quisiera preguntarte, tienes mucho que decir, nos has dicho mucho hoy, pero tienes en puerta la publicación de un libro, por cierto. Sí, pero no es, bueno, aquí es un libro, te diría, es mucho más, más de cuestiones familiares. Es un libro sobre Maquio, que lo hago desde la perspectiva de una hija, quien muestra a un hombre mucho más humano. Digo, más humano me refiero no nomás la vida política que se ha manejado de él. Eso es de lo que se habla, y viene un capítulo realmente donde hay un cuestionamiento personal que yo me estoy haciendo a través de una investigación de decir, ¿fue Maquio o no? De alguna manera, un tacle del yunque o no. El que le abrió la puerta. Una apertura a ese neopanismo del que se habla. O sea, ¿no? Maquio siempre se le acusó de neopanista, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en decir, traigo prisa por lograr las cosas y no mantenerme en la mística por sí misma, ahí sí lo pudiéramos decir. Pero yo digo que una cosa es pragmatismo y otra cosa es neopanista. Una última pregunta. ¿Tú piensas que todo esto, esta rivalidad que se está dando aparentemente entre la Dirección Nacional del PAN y Los Pinos, con Felipe Calderón, tiene que ver con las pretensiones presidenciales que podría traer Manuel Espino de convocarse él mismo para ser el candidato para el 2012 de parte del PAN? Vi esta nota en algún comentario y la verdad, digo, si ahorita hablamos de los medios de comunicación y de toda la cuestión de imagen, Manuel tiene muy mala imagen como para ser un candidato. Mala imagen me refiero personal de apariencia, ¿no? Entonces, creo que necesitaría hacerse muchos arreglos. Pero, bueno, pero esos son los más maquillables y los que más venden ahorita, ¿no? Pero hablaría de los otros que tal vez son, ¿sí? Yo sigo discutiendo y sigo pensando y sosteniendo que la gran disputa está en los territorios de las cámaras y del Senado, de los puestos de gobernadores futuros en estas dos elecciones que tenemos, que para el 2012 todavía queda tiempo. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Tatiana, y sin duda este es un asunto que todavía continuará. No creemos que termine de hoy para mañana, al contrario, la foto nos lo dice todo, la de Espino con el presidente. Te agradecemos por habernos acompañado a Código 2007. Gracias a ustedes. Quédense con... Por la dirigencia, Beatriz Paredes y Enrique Jackson frente a frente en un debate temático. 60 y 30, los amores rejuvenecidos de los políticos. Y además le presentamos Huellatlaco, el puente que va a ninguna parte. Buenas noches, bienvenidos a Código 2007, las claves del espectáculo político. Una producción del Universal Televisión y Proyecto 40. Buenas noches, Estela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, por cuestiones de trabajo, Raimundo Rivapalacio no nos acompaña. Las claves del espectáculo político. El pleito del PAN en contra del PAN continúa. Felipe Calderón contra Manuel Espino. Nos acompaña Tatiana Cloutier, exdiputada panista, quien nos dará su punto de vista desde las gradas acerca de este conflicto interno. Y el PRI en su cerrada lucha. Sí, hay una crisis. Para mí la fotografía fue evidentemente una confirmación de que hay un problema y había que, es como, ¿qué hacemos ahora después del problema? Pues tapar el problema, ¿no? Salir en la foto, sentarse y platicar, pero si lo vemos también, la conversación, o así lo dicen los medios, es de aproximadamente 30 minutos. Yo no creo que un problema de esta índole se arregle ni en 30 minutos ni con una fotografía. ¿Y cuál es el problema de esta índole de fondo que hay entre ellos? Mira, yo lo que veo más, yo le doy el problema al PAN más o menos que viene sucediendo, o entre estos dos grupos, por ponerlo así, más o menos hace año y medio. Antiterrorista del primer mandatario de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Con esto se deja ver que sí hay una crisis dentro del PAN, un tema que abordamos hace 8 días en Código 2007, aunque por supuesto las partes lo niegan. Para seguir con esta segunda parte de la historia del PAN contra el PAN, le damos la bienvenida al estudio de Código 2007 a Tatiana Cloutier, expanista,
hija de Manuel J. Cloutier, quien fuera candidato presidencial del PAN en 1988. Tatiana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Una muestra evidente de que hay un conflicto en el PAN se da precisamente ayer cuando Manuel Espino va a ver al presidente Calderón y se toman la foto. Realmente hay una crisis, eso nos dice que... La noche de este jueves, desde aquí le enviamos un cordial saludo. Felipe Calderón estuvo esta semana de gira por Europa y mientras tanto desde acá Manuel Espino, presidente del PAN, le echaba porras criticando el sistema